Bueno chicos, Dios les bendiga mucho. Gracias también por conectarse. El día de hoy vamos a iniciar esta serie sobre personajes en el Nuevo Testamento a partir de la resurrección y ascensión de nuestro Señor, que desempeñaron un papel quizás no tan protagónico, pero sí muy importante para el crecimiento de la iglesia. Ese primer tema voy a abordarlo sobre los que yo llamo los meseros de Dios. Y quisiera contarles antes de iniciar una anécdota del primer contacto que tuve con los cristianos. Resulta que yo tenía alrededor de 11 o 12 años, estaba en la primaria, y un día saliendo de la escuela me topé con un montón de gente que estaba repartiendo espagueti, creo que milanesas con papas o algo así, afuera de la escuela, y con payasitos pues hablando, ¿no? Algo de Dios. A mí lo que más me impactó es que regalasen comida. Ya saben, ¿no? A esa edad, este, quizás las cosas que piensas no son las que para un adulto pueden ser las más importantes, pero bueno, así yo lo pensé. Me sirvió mi platito con la milanesa, el espagueti y yo estaba muy agradecido. O sea, no es que tuviese mucha hambre, pero estaba particularmente rico lo que nos sirvieron. Entonces yo fui con uno de los chavos que estaban ahí repartiendo y le dije, gracias. Me preguntó por qué, pues porque nos dieron de comer. Yo no recuerdo si él me dio algo más de mensaje, pero creo que es la primera noción que yo tuve de que los cristianos hacían cosas. Les conté parte de mi testimonio la vez pasada y la vez que yo llegué por primera vez a un templo evangélico, o más bien a una célula evangélica, fue en un saloncito donde estaban mezclados parvulitos, primarios y secundarios. Estaban ahí todos mezclados porque pues no había muchos instructores, nada más había una sola hermanita, la hermana Lupita y una asistente, pues entre ellas abarcaban todo el grupo mixto. Y cuando llegué, lo primero que hicieron, antes de darme incluso el asiento, es ofrecerme un pancito como este. No recuerdo si fue de vainilla o de naranja, algo por el estilo, pero sinceramente fue como que lo que conquistó mi corazón en ese momento. Yo, para llegar a ese lugar, fue un trabajal de mi mamá, porque casi, casi, o sea, no se los miento, me arrastraba para ir al templo. O sea, yo estaba en una onda, se los platicé la vez pasada, de que seguramente es una secta, seguramente nos quieren lavar el cerebro y más cosas, ¿no? Traía esas ideas, pero creo que lo que me rompió, me conquistó fue la amabilidad de ese primer servicio que me dieron. Nombré este tema, los meseros de Dios, porque tiene que ver con las muestras de amabilidad y cómo pueden hacer crecer a una iglesia o destruirla. En mi caso, fueron como el primer paso para que yo llegase a una iglesia. Y yo estoy seguro que Dios hubiera usado cualquier otro medio. Pero vaya, creo que también hubiera sido muy significativo para mí si no hubiese habido este pequeño primer detalle. Y bueno, vamos a leer este primer versículo de Hechos 6.1 y vamos ahora nuevamente, pero ya conociendo un poco de qué vamos a estar hablando. Dice así: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Oremos. Padre eterno, gracias por tu amor, por tu fidelidad. Gracias porque tú has comisionado muchas personas y nos han hablado de muchas formas, Señor. Y te agradecemos, Señor, porque nos haces parte de tu iglesia. Ahora nos toca a nosotros ser dadivosos con aquellos que sufren y, Señor, resolver los problemas que ocurren en nuestra propia iglesia, Señor. Te pedimos que abras nuestro entendimiento, Señor, habilites nuestras manos y nuestro corazón para que el amor que tú nos has dado se pueda materializar en amor que demos a otros, sea en oración, sea en sanidades, sea en predicación, pero también sea en servicio y ayuda asistencial y material a aquellas personas que necesitan de ese apoyo. Ayúdanos, Señor, a considerar a nuestra propia iglesia como prioridad, a, a ayudarnos mutuamente para que así, Señor, podamos ser luz hacia afuera. Te agradezco porque si podemos hacerlo es porque tu Hijo, Señor, nos enseñó cómo y más que enseñarnos, nos dio, Señor, vida en Él. Y ahora somos libres para hacer las cosas que tú hiciste, Señor. En el nombre de mi Señor Jesús. Amén. Versículo número 1 del libro del capítulo 6 de Hechos. Les voy a dejar un pequeño ejercicio respecto a ese texto y lo que quiero que hagan es que identifiquen tres cosas muy buenas. La cosa mala está muy evidente, pero por favor,
abran sus micrófonos y así en lluvia de ideas. Quiero tres cosas muy buenas que ven en este pasaje. En Hechos 6.1 que ven en pantalla. Adelante. Tum, 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 tum. Música de suspenso. Y quien quiera participar. Decía el número de discípulos Exacto. Número de uno. los Número uno. griegos. Espera, Ah, espera, ok, espera, ok. espera, espera, espera. ¿Son tres cada quien o? Espera, espera, espera. ¿Alguien más? Entonces la primera es, el número de discípulos estaba creciendo. Es la que más resalta, ¿no? ¿Alguien más quisiera darme una característica buena de este pasaje? Tum, 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 tum. Las murmuraciones. Murmuración no creo que sea una cosa tan buena. Otra oportunidad, ¿va? Bueno, pues así que la sería como en la parte de griego, pues ya nomás es como que ya nomás, como es como más en una palabra de, así como de etimología, ¿no? Ok, vas muy, muy cerca. ¿Alguno más? Última oportunidad para dar una cosa buena de este pasaje. Otro, ¿eh? De los que ya pasaron. Lo que quiera, ¿eh? Esto no es un examen, es lluvia de ideas. Una última. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Son todas? Tan, 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 tan. Bueno, dejamos hasta ahí. Pues ya dijeron una muy importante, que es que el número de discípulos estaba creciendo. Dos, estuvo muy cerca. Había griegos. Si vemos capítulos anteriores, evangelios anteriores, ¿dónde encontrabas griegos entre los discípulos? Para este momento de la historia ya habían pasado bastantes cosas. Había pasado el Pentecostés, obviamente la ascensión de Cristo, el primer encarcelamiento de Pedro, las primeras dos predicaciones de Pedro, donde en una se convierte en 5,000 y en la otra 3,000. Pasaron bastantes cosas. Para este punto, digo, ya son 3,000 de una predicación de Pedro, luego 5,000, luego los que estaban 120 y los que se unieron, ya había suficientes personas, ya había bastantes personas. Y ahora estamos hablando de que había gente griega, no solamente como lo dejamos al principio, bueno, al principio de Hechos o al final de los Evangelios, donde había un puñado de judíos, sí había ciertas personas, pero todavía no se identificaba claramente como un grupo de griegos, aquí ya. Y la última, la cual pasa bastante desapercibida, es que había una distribución diaria de alimentos a personas que necesitaban, concretamente a viudas. Entonces vemos características muy interesantes, tan solo en este versículo, de la realidad en la que vivía la iglesia primitiva. Crecimiento, pluralidad y ayuda al necesitado, a las viudas. Mucho más tarde vamos a ver en los evangelios cómo Pablo retoma las buenas prácticas de la iglesia inicial de Jerusalén para enseñarle a Timoteo que tenía que haber una asistencia a las viudas de la iglesia, ¿no? También vemos más adelante que también se retoma el hecho de que la iglesia, lo vimos en Efesios, es múltiple. Hay una multiplicidad tanto en los dones como en las características de la iglesia, aunque hay una unidad también porque es un solo bautismo, un solo Señor, un solo Espíritu Santo, ¿no? Y bueno, claro que vamos a ver en todas las cartas, en todos los evangelios, en las cartas universales, también en Apocalipsis, que va a haber poco a poco mucho más, van a haber poco a poco muchas más personas en la familia de Cristo. A tal modo que vamos a ver después en Apocalipsis que es una multitud que nadie puede contar. Y tenemos la certeza que esta pequeña población que inició con 120, en esa estará en los cielos junto con nosotros. Nosotros somos parte de esta pluralidad de personas y de este grupo de gente que inicialmente no era convocada. Sin embargo, obviamente no todo puede ser miel sobre hojuelas y de hecho lo que más resalta de este versículo es que hay una murmuración de que las viudas de unos personajes, en este caso de los griegos, eran desatendidas, a diferencia de las viudas de los hebreos. Eso es lo primero que resalta. Y quizás no le vemos tan grande importancia porque parece un conflicto muy doméstico, pero pongámoslos en la perspectiva del momento. Aunque ya podemos contar miles y quizás algunas decenas de miles de creyentes,
no es nada comparado con las religiones de ese momento, no es nada comparado con la población que ya sigue adorando a los dioses griegos o romanos o en otras latitudes, ¿no? Sigue siendo un remanente bien pequeñito. Entonces, como en todo pueblo pequeño, los escándalos y problemas que hay se hacen enormes. Hay un autor que menciona que aquí es la gran prueba de amor fraternal de la congregación. Esto lo dice Alexander Strauch, que hace un estudio sobre los diáconos y sobre las primeras responsabilidades que se dan aparte de los apóstoles. Va a ser muy significativo, pónganlo en perspectiva. Si no se resuelve este problema que para nosotros podría ser cotidiano, a lo mejor vamos al comedor y alguien se disgusta porque a mi familia le dieron poquito y la otra familia le sirvieron, le atendieron muy bien. En este pequeño pueblo, en esta pequeña congregación, comparativamente a lo que existía en esta época, este problema no era trivial. Este problema eran de dos poblaciones o dos grupos étnicos que históricamente se habían rechazado mutuamente. Sobre todo los judíos tenían problemas con todos los grupos que eran gentiles. Incluso vemos en los evangelios que con los samaritanos, que son de alguna forma son sus hermanos, son personas que no regresaron directamente al territorio original de Israel, sino que quedaron en poblados donde todavía había mucha influencia de los conquistadores y que habían hecho cierto sincretismo. Incluso con ellos habían tenido enemistad. Pues cuánto más había cierta enemistad con los grupos griegos. Ahora, en este momento histórico, quienes tenían el mando tanto espiritual como administrativo y económico, eran los judíos, era la iglesia de conversos del judaísmo al cristianismo. No tomemos a mal la actitud, no, con demasiada malicia, la actitud que tienen los primeros judíos que cometen estas faltas. Porque yo creo que si tú creces toda tu vida en un barrio donde, no sé, tienes a tu nana que te cuidó y que queda viuda y creces, digamos, se convierte en el cristianismo, si tienes 3 panes, pues tú vas a tener una preferencia natural a darle 2 panes a esta viuda, ¿no? Sin embargo, esto que parece inocente va a crear un conflicto que si no se resuelve en el momento puede causar estragos terribles en la iglesia naciente. Entonces, versículo 2 del capítulo 6 de Hechos. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Pregunta así rápida de trivia. ¿Quiénes son los 12? Es sencilla. Quien guste. Los apóstoles. Los apóstoles. ¿Pero Judas estaba ahí o cómo estuvo? ¿Por qué no dice los 11? A ver, ¿quién se sabe esa? Tun, 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 Se tun. considera también a Pablo, ¿no? No, aún no. Aún Pablo no figura entre la lista. A ver, No ¿quién? era el Judas elegido por el azar, ¿no? Casi, no se llama Judas. Tun, 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 ¿o sí se llama Judas? Igual estoy. Sí, creo que era apodado de otra forma, pero me parece que tienes razón. Sí. Pero es verdad, Pedro se levantó en un momento cuando tenían esta controversia y dijo, es notorio a todos nosotros que Judas dejó su oficio, incluso se suicida, ¿no? Lo explica muy gráficamente ahí, y la Biblia dice, otro tome su oficio. Entonces, hay dos posibles candidatos a su apostolado, echan suertes, no se nos dice exactamente qué tipo de suertes son las que echan, pero escogen a un nuevo apóstol. Entonces ya son 12, ¿no? Pequeña aclaración. Estos 12 se levantan, ¿no? Convocan a las personas y dicen en conjunto, ¿no? No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir mesas. Aquí lo que dicen los apóstoles, el argumento que van a desarrollar es en cuanto a la justicia, de que ellos tomen la labor de resolver este problema. Ahora,
Hay básicamente en esa narrativa dos actos de injusticia. Por una parte, el que ya citamos, de las mujeres que son desatendidas por aquellos administradores que reparten las provisiones, y este acto de injusticia que argumentan los apóstoles de que si ellos dejan la palabra para servir a las mesas. De hecho, hay ciertas convenciones en derecho que dicen que no puedes tú limpiar, por así decirlo, un acto de injusticia con otro acto de injusticia. Ellos tienen una comisión muy importante y dicen, no es justo que nosotros dejemos nuestra labor, que es importante, para servir a las mesas. En nuestras bocas, decir algo así podría ser como una excusa, como no quiero estar sirviendo mesas, ¿ok? Es Matías. Perfecto, es Matías quien queda. Es que creo que es por sobrenombre Matías, pero igual lo investigo más, lo investigo después, pero muchas gracias a ti. Entonces, en nuestras bocas podría sonar esto a una excusa. No queremos servir mesas porque para nosotros es mucho más productivo predicar, por ejemplo. Pero aquí, recordemos, no es una situación trivial. No es que, no sé, Mateo quiera ser ocioso y no ayudar a sus hermanos a servir unas cuantas mesas. Yo estoy seguro que Mateo, que Santiago, que Juan estaban dispuestos y hacían de vez en cuando esa labor. Estoy seguro porque ellos aprendieron del maestro. El maestro en muchas ocasiones les enseñó que es mucho mejor servir que ser servido. Les enseñó que el Hijo del Hombre venía solamente a eso y a dar sus vidas en rescate por los demás. Es más, en la última cena, él lava los pies de sus discípulos. Ellos estaban enseñados en el arte de servir. Y de hecho, vemos en los primeros capítulos cómo el fruto de la enseñanza de Cristo estaba empezando a crecer gigantescamente o de forma masiva. Pedro estaba predicando, los apóstoles estaban efectuando milagros. Entonces, una enseñanza tan clave como el servicio, ciertamente los discípulos tenían en su corazón. Pero aquí no se debate si deban de servir mesas, sino que por el servicio a las mesas iban a dejar de encargarse de la palabra de Dios. Dimensionemos. El servicio que requerían en esta etapa era tal que si lo ocupaban los apóstoles iban a dejar de servir en enseñanza, en el evangelio, en la predicación y proclamación del reino. No es un asunto trivial, sin embargo, sí que le dan la importancia de vida. Y yo quisiera proponer algunos principios sobre los cuales vamos a estudiar en esta hora. No son, digamos, principios conclusivos, no es que el liderazgo en general en la Biblia se resuma en ellos, pero creo que pueden ser un buen punto de partida para que junto con otros principios que podamos encontrar en libros como Timoteo, como Efesios, vayamos entendiendo qué significa ser un líder. Una pequeña nota para los que estuvieron o no en el tema que dio Lucas Magnin, el segundo tema, y en el Congreso, hablaba que en la Biblia no existe la palabra liderazgo como tal, pero sí que existe la palabra servicio, y en el reino de Dios, precisamente el más grande tiene que servir a los demás. Si tú quieres considerarte de ser alguien en el reino de los cielos, es porque lavaste los pies de otros. Entonces, con esa pequeña nota, consideremos que cada vez que veamos liderazgo o líderes, estamos hablando de servidores. Principio número 1. Los buenos líderes se distinguen por confrontar asuntos difíciles. Para los apóstoles, este asunto era un asunto difícil, era un asunto importante y prioritario. Lejos de decir, que lo resuelvan ellos, que lo resuelvan las señoras, ¿no?, que están ahí molestando. Ellos detienen lo que están haciendo, convocan a la multitud de los discípulos y empiezan a buscar una solución al problema. Su primera inquietud era que, sí, el que ellos tomasen ese lugar iba a impedirles su prioridad. Y hago énfasis en esto. La prioridad de los apóstoles es el ministerio de la palabra. Si bien ellos podían desempeñar ministerios secundarios, ellos tenían que poner su prioridad en la encomienda que les dio directamente Jesús, que es ir predicar a toda criatura, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque el Señor iba a estar con ellos todos los días al fin del mundo. Sin duda, ellos no querían hacer menos el ministerio de servir las mesas.
sino que ellos estaban atados, por así decirlo, a la prioridad que les dio Cristo, que era ir y predicar. Pero es muy importante saber que ellos tenían en una alta prioridad este asunto. Lo repito, principio número 1. Los líderes, y en este momento estoy hablando de los apóstoles, se distinguen por confrontar asuntos difíciles. No significa que tengan la respuesta inmediatamente. Significa que van a darle la importancia que Cristo le da a lo que está en puerta. ¿Por qué Cristo tendría prioridad en que se repartan correctamente a cada persona lo que necesita? Creo que en repetidas ocasiones Jesús usa tanto la figura del banquete y de la mesa del Señor como la práctica de comer con los discípulos como algo que representa su reino y como algo que representa la comunión con Él mismo. Si las personas no podían convivir en la mesa y sentirse familia, ¿dónde lo iban a hacer? Es lo más básico. Con las personas que comemos son las personas que amamos y con las personas que por lo menos queremos llevarnos bien. Es un lugar, creo que a diferencia de otros lugares donde puedas tú ser muy competitivo o ser arrogante, ¿no? Creo que la mesa es un espacio donde te desarmas de todas tus defensas y simplemente dejas que los demás ves como eres, ¿no? Ven como eres tú mismo. Y obviamente había una necesidad por parte de estas mujeres que eran viudas. Para esta fecha o para esta época las viudas estaban muy, muy desprotegidas. El imperio romano realmente no veía demasiado por personas que no fuesen productivas. No tenía, digamos, estos valores de respeto del honrar a personas que simplemente eran descartadas. Y precisamente las mujeres y las mujeres viudas tenían tan pocos derechos que, bueno, más tarde, por ejemplo, en una carta, un pagano se refiere a los cristianos con una rabia de que inclusive siendo ellos perseguidos por nosotros, los romanos, ellos atienden a nuestras viudas, a nuestros enfermos y a nuestros huérfanos. Le daba rabia, pero una rabia más bien de no porque él quisiera ayudar a las viudas, huérfanos y necesitados, sino porque parecían personas de segunda clase, atendiendo a personas de segunda clase según sus ojos. Sigamos con la lectura. Dice otra vez versículo 2 del 6, ¿no? No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y les mencionaba que la prioridad de los apóstoles era esto de proclamar el mensaje. Y aquí quisiera tener mucho cuidado, porque si bien lo que transforma es la palabra predicada, si no proclamamos, no escuchan, ni creen, ni se salvan, también Jesús es muy enfático en que debemos hacerlo amando al prójimo. Ahora, dentro de una clasificación interesante de los ministerios, podemos dividirlos en los de ministerios, los de el hablar y los de el obrar. De hecho, la división que marcan los discípulos parece ser esta misma, ¿no? Por una parte, ministerios que tienen que ver con la palabra de Dios y otros de servir, del actuar. La delimitación aún no es tan clara en esta pequeña etapa del cristianismo, en esta etapa, pero ya se está marcando. Hay personas que necesitan sí o sí priorizar el estudio, priorizar la predicación, priorizar la consejería y priorizar el evangelismo. Y claro, hay personas que pueden llevar a cabo tanto los ministerios de el hablar como del obrar. Jesús, por ejemplo, Jesús predicaba, comía, compartía y sacaba demonios y sanaba enfermos. Era poderoso en palabra y obra. Otro gran ejemplo de un personaje que fue poderoso en palabra y obra fue Moisés, por ejemplo, que Dios lo usa para prodigios y milagros y señales tremendas, pero también para transmitir la ley de Dios. Entonces era, digamos, una persona que tenía ambas vocaciones. Por una parte, los ministerios que tienen que ver con la proclamación y los ministerios que tienen que ver con las obras. Pero no siempre pasa así. De hecho, pensemos en apóstol Pedro y el apóstol Pablo. El apóstol Pedro era poderoso para proclamar. En algunas de sus predicaciones se salvaban 3,000 o 5,000 personas.
A diferencia de Pablo, que realmente no era que su presencia cuando estaba allí cautivase a miles. Era muy buen maestro, pero no tenía esta potencia como la tenía Pedro al predicar, ¿no? Sin embargo, era muy bueno escribiendo, ¿no? Entonces tenemos como incluso facetas del ministerio de la proclamación. Tampoco Pablo efectúa tantos milagros como otros apóstoles, por ejemplo. Sin embargo, eso no impide que, por ejemplo, Pedro escriba algunas cartas, aunque no escribe tanto como Pablo, o que Pablo predique, por ejemplo, en Antioquía, bueno, sí en Antioquía, pero más bien me refería a Atenas, donde pues nada más se salva el dueño del aerópago, ¿no? Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Es que cada persona tenemos una prioridad. Algunos Dios nos comisiona a hacer más que a hablar. Pero eso no significa que no intentemos fortalecer aquello en lo que nos hace falta. De hecho, creo que Dios nos manda a negociar nuestros talentos y a seguir luchando por ellos. Lo que sí es claro es que los apóstoles tenían que hacer lo que Dios les había dicho que hicieran. Sí, que proclamaran, sí que sanaran, pero su prioridad era la proclamación y hacer discípulos. Entonces, esta es la forma en que van a resolver el gran problema que tienen en manos, ¿no? El problema de que ellos no pueden servir. Lo primero que dicen es buscad. ¿A quién le dicen esto? Evidentemente no se los dicen a sí mismos, no es como yo, Pedro, les digo a los otros 11, buscad. Se los dice al resto del pueblo, a los miles y miles de personas que hemos descrito. Les dice a ellos, buscad. Y qué interesante, porque a diferencia de otros procesos donde, por ejemplo, Jesús escoge a sus apóstoles, donde ellos escogen al 12º apóstol que les hace falta, aquí ellos eligen deliberadamente que sea el pueblo quien busque, quien escoja. Es interesante y lo es por algunas cosas, ¿cómo llamarlo? Como terrenales y otras espirituales. Terrenales porque, como les dije, el núcleo de la iglesia primitiva en este momento, los que llevan la administración y la parte espiritual, son judíos. Son personas que habían crecido y vivido bajo la ley de Moisés. El problema se había provocado por judíos, o por lo menos había murmuración de que quizás se hacía preferencia de las mujeres de las viudas de los judíos y no la de los griegos. Entonces, pongámoslo así, si los apóstoles dijeran, nosotros nos vamos a hacer cargo de este problema, el mensaje quizás que iban a recibir los griegos era, otra vez los judíos quieren resolver problemas que causaron los judíos. Es, digamos, por esa parte. Por otra parte, la propia administración de los víveres y de la comida también causa un problema. Aquí creo que los que han llevado la administración, sea de escuela, sea del templo, sea de alguna instancia, saben que siempre hay sospechas sobre una persona, sobre la persona que lleva estos dineros, ¿no? Y algo llamado conflicto de intereses. Digo, por ejemplo, nuestra iglesia ha tenido bien, como una norma, separar la administración contable de los gastos del pastorado. Entonces son personas distintas, hay una rendición de cuentas, pero puede ser peligroso, o por una parte por la especulación que los demás puedan tener hacia una persona, pero sinceramente también por la tentación que constituye centralizar tanto poder en un grupo, ¿no? En este caso, tanto la parte administrativa como la espiritual y económica. Pero también hay que reconocer una enorme verdad. El pueblo al cual está hablando el apostolado, los 12 apóstoles, no es el mismo pueblo, por ejemplo, al que Moisés les habla, ¿no? Cuando está en el desierto. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que Cristo resucitó. No puede haber las mismas reglas de antes de Cristo que después de Cristo. Otra diferencia es que el Espíritu Santo se ha derramado sobre una gran multitud de personas. Joel dijo en boca de Pedro, ¿no? Bueno, más bien Pedro dijo lo que Joel dijo, de que en los posteriores días los jóvenes verán sueños o verán visiones y los ancianos sueños.
siempre lo olvido el orden, pero la realidad de este pasaje es que muchos o todos los que iban a integrar esta nueva comunidad de fe, esto que llamamos iglesia y cuerpo de Cristo, eran un pueblo con un nuevo corazón donde habitaba el Espíritu Santo. Lo que antes pasaba solamente en ocasiones muy especiales, como el ungimiento de reyes o de profetas, ahora ocurría con cualquier persona, con el ancianito y el niño de 3 años. Había derramamiento de Espíritu Santo. Entonces, en reconocimiento también de la autoridad que Dios ha dado a su pueblo, a todo su pueblo, los apóstoles tienen a bien que sea el pueblo quien escoja. De hecho, los criterios que les piden los apóstoles al pueblo son espirituales. Y solamente una persona espiritual podría distinguir las cosas que a continuación se van a describir. Por lo menos 3 o 4 factores. Número 1, que sea entre vosotros. Tiene que ser alguien que esté entre el pueblo. Número 2, que tengan buen testimonio. Número 3, que sean llenos del Espíritu Santo. Y número 4, que tengan sabiduría. Podemos entrar muy profundamente en cada uno de estos puntos, pero me gustaría resumirlos para crear una enseñanza general. Por una parte, ellos tenían que ser parte del pueblo, no podían ser agentes externos, obviamente. Parece algo obvio, pero a veces no es tan obvio. Tenían que ser personas que habían pasado el mismo proceso. O sea, que hayan disfrutado de la presencia del Señor, que hayan vivido Pentecostés, que hayan vivido la persecución que se había integrado, que hayan orado y sufrido junto con los demás. No podían tomar gente nueva que no supiese las implicaciones de formar parte de la iglesia. Parece muy obvio, pero realmente no lo es tanto. Ellos podrían haber escogido de entre los mismos apóstoles o personas que realmente recientemente se hayan agregado y que tuviesen solvencia económica, por ejemplo. Creo que una persona con solvencia económica podría ser un buen candidato, ¿no? Alguno pudo haber pensado. A lo mejor era una persona que recién llevaba 3 días en el Evangelio, que a lo mejor era un ex recaudador de impuestos, convertido y lleno de Dios, pero tenía que ser alguien que hubiese estado más tiempo, con más experiencias y que fuese parte de ellos. ¿Por qué? Porque solamente así, y se iba a cumplir el segundo punto, que tuviese un buen testimonio. ¿Cómo vas a dar cómo vas a reconocer el buen testimonio de alguien a quien no has conocido en momentos de dificultad, de alegría y de abundancia? Tenía que el pueblo reconocerse a sí mismo y ver quién de ellos tenía un testimonio bueno. Y aquí vamos a como diseccionar un poco la palabra bueno, porque obviamente el testimonio de todos ellos tendría que ser bueno. Cada uno de los discípulos que hasta ahora se han integrado, tendría que haber cambios significativos en su forma de vida. Entonces, cuando aquí hablamos de un buen testimonio, no hablamos de un testimonio en parámetros humanos como agradable, que fuese una persona que a ti te hiciera sentir bien, sino un poco más allá. Que los creyentes que son de por sí personas y ciudadanos excelentes, vean dentro de ellos mismos a personas que sobresalgan aún más. ¿De qué forma? Por ejemplo, que sean llenos del poder del Espíritu Santo, que tengan sabiduría. Sabiduría, por ejemplo, en términos del Antiguo Testamento, se define como el temor a Dios, el temor a Jehová. Pero también en el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando se edifica el tabernáculo, Dios dijo que ha puesto espíritu de sabiduría en ciertos artífices para que lleven a cabo toda obra de artesanía, ¿no? Y empieza a decir en tela, en oro, en metales. Entonces también hay una sabiduría inspirada por Dios que es especial para hacer cosas materiales, por ejemplo. Me gustaría tomar ambas acepciones, por una parte el temor de Dios y por otra parte la habilidad para desarrollar un oficio, porque finalmente lo que iban a hacer ellos era servir mesas. Se entienden dos acepciones de servir mesas. Por una parte podría ser el llevar alimentos preparados a las mesas para que disfrutasen ahí de la comida diariamente, o por otra parte tener una mesita donde la gente se formara y repartirle a cada quien su despensa. Puede ser cualquiera de las dos alternativas, podrían ser ambas, podría ser una mezcla, pero eso
requiere habilidad. Y creo que si tú has trabajado en en alguna cosa de burocracia o de servicio al cliente, sabrás que el mantener una sonrisa y mantener una buena actitud requiere una especial gracia, inclusive o actuar muy bien. Sin embargo, aquí no es una actuación. Ellos estaban llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Por lo cual, lo que hacían, el buen trato, la sagacidad para resolver problemas, la simpatía, el don de mando, era algo dado por Dios hacia sus vidas. Ellos tenían el Espíritu Santo da fruto, el fruto es gozo, es paz, es paciencia, y vaya que se necesita paciencia para atender a personas que tienen necesidad alimenticia. Si han trabajado ahí en el comedor alguna vez, o muchas veces, saben que se necesita paciencia para atender a personas hambrientas. Es como una ley de vida. Ellos tenían paciencia, que es el fruto del Espíritu Santo, es parte del fruto. Qué personas tan singulares, ¿no? Vemos en todo esto. Y aquí, en contraste con la palabra buscad, que es importante, tenemos también el otro término que es a quienes encarguemos de ese trabajo. Por una parte, los apóstoles les dicen al pueblo, ustedes busquen a personas con esas características, que sean de buen testimonio, que hayan estado desde el principio, que sean llenos del Espíritu Santo, que tengan sabiduría. Y nosotros, como cuerpo apostólico, vamos a encargarles ese trabajo. Vamos a darles una carga particular y especial a estas personas. O sea, no solamente, ¿cómo decirlo? No solamente es ustedes escojan y si la riegan y escogen mal, es su problema. No, los apóstoles siguen estando comprometidos. Por eso, no solamente es darles el papel al pueblo de que escojan, porque si no podrían volverse contra mí cuando todo salga mal, sino reconocer la elección del pueblo, de los discípulos de Cristo, encargándoles a los que escogió el pueblo el trabajo que tenían que hacer. Encargar es poner una carga sobre las personas, una carga que también es espiritual, y de hecho para los apóstoles este asunto de servir mesas no era un asunto solamente de una problemática, de un asunto que quiero deshacerme de él y que otro lo haga. No, es una carga espiritual, es un llamado de hecho, que puede afectar o beneficiar a toda la iglesia. Por eso se preocupan porque sean personas llenas del poder del Espíritu Santo. Principio 2. Los buenos líderes son evidentes ante la iglesia. Ya lo he dicho, la iglesia escogió a estos 7 líderes. Y tiene que ser un líder sí o sí, alguien que la iglesia reconozca. No solamente porque hay que quedar bien con la iglesia, no, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es la amada, la amada novia de nuestro Señor. Hay de aquel que ose lastimar a la amada novia de nuestro Señor. Hay de aquel que no busque la integridad y la pureza de la amada novia de nuestro Señor. La iglesia, todos los que hemos sido bautizados y lavados, ya tenemos nuestros sentidos despertados, nuestros sentidos espirituales, nuestros miembros ya no sirven al pecado sino a Dios. Y sería una falta de respeto no reconocer lo que la iglesia ve, lo que la iglesia es evidente. Si la iglesia reconoce a un líder como líder, es un buen síntoma de que algo va a salir bien. No es el único, por eso son varios principios. Ya vimos uno sobre, déjenlo paso acá, sobre que los líderes saben confrontar los asuntos difíciles, pero también los líderes son fácilmente reconocibles por el cuerpo de Cristo. Y es muy importante, porque es doloroso a veces ver a líderes que no han seguido este proceso y que se les falta respeto por personas que no han visto en ellos ni un buen testimonio y ni siquiera un testimonio. O sea que en mi vida te he visto, ¿por qué me das órdenes? Yo llevo tanto tiempo acá y no he visto quién eres y a quién sirves y cómo sirves. Y no es una crítica a que una persona que es nueva no pueda servir, en absoluto, sino que si no es evidente en la iglesia, va a haber sí o sí problemas. Es algo humano, pero también algo espiritual. Si no puedes reconocer a una autoridad como tal, ya hay un problema.
El clásico, si tienes que decir que eres autoridad a alguien, ya no eres autoridad. Ya no es que porque lo hiciste, ya no seas autoridad, sino más bien porque tuviste que hacerlo y hay un problema allí. O sea, el de los papás, ¿no? Y te lo digo porque soy tu padre. La persona tiene que recurrir a eso porque ya te faltaron la autoridad, porque ya te hicieron daño, porque no tienes de otra. Ya los argumentos ya los agotaste. Tu presencia ya no es la de un padre y tienes que recordárselo. Sigamos, versículo 3 del capítulo 6. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargamos el trabajo. Perdón, eso ya lo traté, de la carga. Los líderes toman cargas, tercer principio. Un líder que no toma carga no es líder. Un líder que no siente el dolor de lo que está asumiendo, probablemente no sea un líder, porque el líder carga con el dolor de aquellos que le sirven. Recordemos a Jesús en el Getsemaní, si no me equivoco, Juan 15. Él llora lágrimas de sangre por lo que iba a pasar, pero intercede profundamente por aquellos que amaba. En esa oración nos cargó a todos. Llevaba la culpa, la carga, el dolor de todos nosotros. Nuestras luchas, nuestro temor, nuestros odios, nuestros pecados, los cargó allí. Y sería muy ilógico que un hijo suyo que dice yo soy cristiano y soy representante de Cristo, soy líder, no esté dispuesto a tomar las cargas en su mochila. Recordemos también que la carga que da Jesús es ligera, nos conviene. No es la carga del pecado, nuestros propios pecados y culpas. Es una carga que nos permite descansar en Él, por una parte, pero también preocuparnos por alguien más que no seamos nosotros. Hay un pasaje muy bonito al final de Cantares, enigmático y muy pocas veces tomado, que es el de el esposo y la esposa hablando de una joven muy pequeñita, una niña, preguntándose eso, ¿qué haremos cuando la pidan? Es una conversación sobre el futuro de una niña cuando sea adolescente y cuando alguien se interese en ella. Qué precioso es ver un matrimonio, por ejemplo, que no se preocupa solamente por lo que van a comer, vestir o ellos mismos, sino que se preocupa por las siguientes generaciones. Qué hermoso es un líder que no se preocupa solamente por su vientre, por ministrarse a sí mismo y llenarse a sí mismo, sino por ir constantemente a la fuente de agua viva que es Cristo, porque me seco de tanto impartir a otros, de tanto enfrentarme a las cargas ajenas, de tanto cargarlas y llevárselas a Cristo. O sea, ese ir y venir, como si fueran cántaros del pozo de, ay, llevo esta carga a Cristo, se la dejo a Él. Ay, encontré más cargas, se la dejo a Él. Eso es lo que hace un verdadero líder. Toma cargas. Por eso los apóstoles están contentos de que esas personas que han sido probadas por el pueblo puedan ser aptas para llevar cargas. Versículo 4. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Principio 4. Los buenos líderes cumplen y tienen claras sus prioridades. Platicamos que si bien los apóstoles habían aprendido todo el evangelio, evidentemente, habían aprendido el valor del servicio mutuo, el servicio incluso físico, ellos tenían clara que su prioridad era persistir en oración y en el ministerio de la palabra. Oraciones, intercesiones, alabanzas, también predicar, también evangelizar, también dar consejería. Ellos sabían perfectamente cuál era su prioridad. Y esa es una característica básica del liderazgo. Puedes tener muchos intereses ministeriales, secundarios, y puedes desempeñar tu creatividad e iniciativa en ellos. Pero lo que es claro de un líder es que cumple con aquello por lo cual fue llamado a Dios. No le da 2 excusas y 3 vueltas, ¿no? No evade su responsabilidad principal, la cumple. Tan la cumple que a lo mejor se hace el tiempo para desempeñar otra labor, y lo impresionante de Dios, lo hermoso y bello de mi Señor, es que al siervo que cumple le da más talentos, le ofrece a manos llenas más. ¿Sabes qué? Eres falto de sabiduría, pero por cuanto pediste sabiduría, y no pediste riquezas, y no pediste fama, te voy a dar sabiduría y riquezas y fama. Y te voy a dar esto y esta habilidad, y te voy a poner don de ciencia, y vas a poder orar por los enfermos.
pero solamente en aquellos que saben cumplir con sus prioridades. Si recordamos al final del capítulo 28 de Mateo, la palabra de Dios dice, creo que también en Marcos, que estas señales seguirán a los que crean en mí. Seguirán. O sea, no es que uno vaya a perseguir el don de sanidad. Es que mientras tú cumples tu prioridad, que en este caso para los apóstoles es predicar el reino, los milagros te van a seguir. ¿Tú necesitas que alguien se sane? Dios, si es su voluntad, te va a poner el querer como el hacer conforme a su buena voluntad, y vas a sanar a personas, porque te preocupaste en lo prioritario para el reino y en particular para ti. Platicamos hace rato que hay personas que tienen una inclinación natural de parte de Dios hacia una parte o hacia la otra. En lo particular, por ejemplo, yo me siento inclinado a ministerios que tengan que ver con la palabra. Sin embargo, lo que Dios nos llama a cumplir con nuestra labor y hacer labores extra, tener un segundo trabajo, que va a ser quizás no prioritario, pero que, dado que cumpliste, Dios va a concederte el poder seguir participando en su obra, mientras tengas clara tu prioridad. Los apóstoles, dado que había un criterio de seleccionar a los que iban a ser los diáconos, ahora estaban hablando positivamente, que no era como antes de, no es justo que nosotros, por servir mesas, déjenlo busco, sí, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir mesas. Es como no es justo, sino ahora, cuando las personas tienen el cargo adecuado y desempeñan su cargo, dicen, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hechos 6:4. Aquí me detengo porque he ido muy a la carrera. Vamos a respirar, voy a tomar un poquito de tecito. Hasta aquí. ¿Alguna duda, pregunta, comentario, aportación? Y si no tienen ahorita, se les ocurre, con toda confianza, alcen la manita y abran el micrófono y participen. Perdón si me he ido demasiado corrido. Continuamos. Entonces, principio 4. Los buenos líderes cumplen y tienen claras sus prioridades. ¿Agradó la propuesta a toda la multitud? ¿A qué multitud? A todos los discípulos de Cristo. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás Prosélito de Antioquía. Ahora, esta pregunta de trivia es difícil. Yo no la contesté en su momento. ¿Qué tienen en común? Solamente viendo este versículo. ¿Qué tienen en común estos 7? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. No hay ningún problema. Realmente es muy difícil, tienes que tener mucho bagaje. Ninguno de estos nombres está en el Antiguo Testamento, por ejemplo, es una pista. Todos estos nombres son nombres griegos. Recordemos, la problemática había sido a causa de personas que murmuraban que no se atendía a las mujeres, a las viudas de los griegos. Entonces, el pueblo escoge a personas griegas. Qué interesante. Dado que había cierta especulación respecto a los líderes administrativos que repartían alimento, dijeron, ¿por qué no escogemos a varones griegos? Agradó esta propuesta, la que tuvieron los apóstoles, a la multitud, y escogieron. Eso sí, los criterios se mantuvieron. No dijeron, vamos a escoger a alguien que nos beneficie a nosotros, ¿no? Que ahora le reparta más a los griegos que a los judíos, ¿no? A las viudas judías. Escogieron sí a personas griegas, pero con las características que mencionamos. Que hayan estado entre ellos, que tengan buen testimonio, que sean llenas del Espíritu Santo. De hecho, dentro de ellos hay un varón que es aún más lleno del Espíritu Santo. Y que estuvieran en sabiduría. Los criterios se mantienen. Pero, como era una problemática muy específica, escogen a personas específicas para resolverla. Creo que es el quinto principio.
Los buenos líderes están profundamente involucrados con la problemática que atienden. En este caso, tan involucrados estaban con las mujeres griegas que ellos nacieron en Grecia, o nacieron bajo la ciudadanía griega, o bajo más bien la cultura y cosmovisión griegas. Es más bien eso. Tenían cosmovisión griegas y habían sido criados allí. Parece chiste, pero no es chiste. Pensemos en ministerios que tienen que ver con drogadictos, que tengan que ver con madres solteras. Es muy bueno, es altamente de bendición buscar personas que sean sabias, que hayan permanecido en la fe, que tengan buen testimonio, llenas del Espíritu Santo y que hayan pasado por allí. Es muy sabio, realmente. No porque una persona que no haya pasado por ahí no pueda llevarles el evangelio, lo puede hacer y se ha hecho, sino porque hay un carisma y una sensibilidad muy particular en consolar a aquellos que han recibido, o más bien en recibir consolación por aquellos que han pasado por lo mismo que tú. Yo me maravillo de amigas que han, por ejemplo, perdido a bebés en abortos espontáneos, ¿no? Que Dios la restaura, por ejemplo, para restaurar también a otras personas. He visto también a hermanos que han quedado huérfanos en el tiempo de COVID, que se han levantado para levantar a otros. Y es significativo para nosotros, si no hemos pasado por estos procesos de dolor, de duelo, incluso de pecado, como la drogadicción, que por lo menos estemos profundamente involucrados en sentir lo que ellos sienten. Digamos, si no tuvimos ahí la caída en las adicciones, sabernos que somos tan hediondos como aquel que gastó media vida consumiendo piedra, porque nuestro pecado nos hacía mucho más hediondos a la presencia del Señor. Que si no fuimos indigentes, bueno, saber que nuestro pecado era una enemistad con Dios. Si no fuimos huérfanos de nuestros padres, saber que Dios nos adopta, ¿no? Involucrarnos profundamente con ellos. ¿Por qué? Principio básico de cristología. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y le vimos como la gloria unigénita del Padre. Habitó entre nosotros en carne. Juan dice en Primera de Juan, lo que nuestros ojos vieron, lo que nuestras manos palparon tocante al Verbo de vida. Jesús se involucró profundamente, de una forma brutal, porque se hizo hombre, nació en un tiempo específico, en un lugar específico, con un lenguaje y un argot o un caló o una jerga específica, y habló y sintió y comió lo de que sentían, comían y pensaban aquellas personas a las cuales iba. Yo me maravillo de ministerios bien hermosos, por ejemplo, de ayuda a pobres, donde a lo mejor la persona que quiere involucrarse no nació en la pobreza, pero se compromete a dejar su empleo y su casa y mudarse a la zona a la misma zona de las personas que va a servir. El principio de adaptación en su máximo esplendor, ¿no? No solamente adapto mi lenguaje, sino mi vida. Comparto el pan y la sal con aquellas personas, ¿no? Estuve estudiando Lucas 10, y una de las encomiendas que da Jesús a los misioneros y evangelistas era que no llevaran doble de calzado, de comida, de bebida, de provisiones para el camino, pero sí quería que comieran y bebieran donde les dieran aposento. En otras palabras, involúcrense profundamente en la problemática que atienden. Si comen pollito con frijoles, coman pollito con frijoles. Si ganan 5,000 pesos, ganen 5,000 pesos. Entiendan y encárnense en la realidad de aquellos que están sufriendo o los cuales estás involucrado. Y creo que Dios nos llama profundamente, así que debemos ser buenos líderes. Estoy hablando un poco hacia el liderazgo, pero en general sí que debemos ser buenos cristianos y manifestar lo que Él ha hecho en nosotros. Nos involucremos profundamente, a tal grado que la gente dice, seguramente él fue drogadicto y por eso atiende también a los drogadictos. Y se maravillará, porque más bien dejaste que Dios moldease tu ego o tu idea de ti mismo, la hizo más plástica, y ahora puedes decir, yo me hice griego a los griegos y judío a los judíos. Siguiente versículo.
Ok, otra vez, interrúmpanme, díganme algo, den señales de vida para que platiquemos más sobre estos textos. Versículo 6, capítulo 6. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y recuerdan que los apóstoles le habían prometido una cosa, que era que ustedes busquen bajo estos criterios y nosotros les vamos a poner una carga. Los vamos a consagrar y encargar, habilitar de una carga a ellos. Todos vamos a comprometernos a respetar su autoridad. Aquí lo interesante también es de los 7 diáconos, es que no es que los diáconos fueran un pre para ser pastor, o un pre para ser apóstol, o que fuesen los ayudantes de los apóstoles, ¿no? No, ellos tenían un llamado particular, y aunque dependían del apostolado, también tenían ciertos niveles de libertad para desempeñar aquello a lo cual los habían mandado. El cargo, aunque parecía lo más material del mundo, que es poner en las manos de personas comida, repartir comida, era profundamente espiritual. ¿A qué grado? Al grado que, como dice este versículo, cuando los apóstoles, cuando los 7 diáconos fueron presentados ante los apóstoles, oraron e impusieron manos. Cosas que comúnmente se hace para cargos de alto grado, como por ejemplo presbíteros, que son ancianos, o pastores, ¿no? A Timoteo también se les da a los diáconos. Los apóstoles mismos les dieron autoridad, impusieron sus manos. En Timoteo se recomienda no pongas con ligereza tus manos, pero ellos, siendo los apóstoles, sabían perfectamente lo que era poner las manos en una persona y orar por ella para una comisión. Estaban reconociendo la autoridad dada por Dios en personas que habían sido llamadas por el pueblo y por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo no posa con personas que no quieran poderar y darles libertad para trabajar. Entonces los apóstoles reconocen el llamado, no como mi ayudante, al que le voy a encargar solamente que cargue mi Biblia y esté así de atril. No, reconozco tu llamado, reconozco que tienes autoridad. Es más, tienes una autoridad que yo no voy a tomar. Yo voy a respetar esa autoridad, porque en la medida que yo respete tu autoridad para servir mesas, yo puedo desempeñar mi autoridad para predicar, para evangelizar, para aconsejar. Y es bien bello y bien impresionante cómo esas personas, principio número 6, reconocen y conocen la importancia de aquello a lo que fueron llamados. Los diáconos, se los prometo, no estaban persiguiendo el pastorado de una iglesia, no estaban persiguiendo el ser reconocidos más allá de servir mesas, no estaban aspirando a que el diaconado fuese su escalón para llegar al siguiente. Era su razón de vida. Mi hermano Felipe usa mucho la historia de uno de los valientes de David que pelearon por un campo de lentejas. Y no es que este valiente de David deseara que después fuera un campo más grande y más grande, no. Su prioridad y su razón de vida era ese campo de lentejas. Y estos 7 personajes van a dar todo para que las mujeres de los griegos se sientan protegidas, amadas, cobijadas. Van a entregar todo su corazón. Saben perfectamente la importancia de aquello a lo que fueron llamados. Están profundamente felices con su llamado. No desean nada más. Desean servir en aquello a lo cual Dios les dio. No aspiran a más. Sí, Dios les va a dar otros dones también, pero ellos van a estar sabiendo profundamente la importancia de aquello a lo cual fueron llamados. Y es a veces una práctica que vemos en la iglesia de personas que se sienten insatisfechas con lo que Dios les dio. Dios te dijo, sé esto, sé músico, sé predicador, sé evangelista. Y uno dice, es que yo quisiera hacer esto. Y no es que no puedas anhelar, porque la Biblia habla sobre el que anhela obispado, por ejemplo, buena cosa desea. O sea, anhelar de una forma sana es bueno, pero la envidia, el odio, el fastidio, el hacer tus cosas sin alegría es lo que Dios sí denuncia y sí te llama a que dejes ese camino,
que verdaderamente valores lo que Dios ha puesto en tus manos, tus talentos, como algo bello, algo que vale la pena, por lo cual vale la pena luchar toda tu vida. Hay una canción muy bonita de Marcos Vidal, se la recomiendo cuando acaben el estudio, se llama Payaso o El Payaso. Es la historia de un circo donde un payaso se sentía muy poca cosa porque no podía hacer las cosas del trapecista, por ejemplo, o del domador. Al final de la historia él se da cuenta, pasan muchas cosas, de que Dios le dio un llamado, que era en este caso hacer a las personas felices. Y él lo había rechazado. Se arrepiente, pero cambia su rumbo de vida y cumple con su llamado en ese oficio que Dios le dio. Sigamos, este es el último versículo de esta porción, que es el más glorioso y más bello, y por lo cual vale la pena todo el proceso que describimos hace un momento. Versículo 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplica grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Muchas cosas buenas, ninguna mala. Empezamos el versículo 1 hablando de muchas cosas buenas y una sola mala. Y ahora vemos todo bien, siguiendo creciendo los discípulos, multiplicándose, e incluso sacerdotes. Esto no lo habíamos visto registrado antes. Habíamos visto a algún fariseo o algún escriba, recaudadores de impuestos, samaritanos, pero si mi memoria no me falla, es la primera vez que vemos sacerdotes que se acercan y obedecen a la fe. Y no es coincidencia que este versículo 7, esté después de la narración de los diáconos. Porque gracias al trabajo de los diáconos, por una parte, se resolvió el problema de las viudas. Las viudas se sentían protegidas, se sentían felices. Por primera vez en su vida, personas que eran fuera de su familia se preocupaban por ellas, sobre todo en una época donde las mujeres eran tan poca cosa. Allí se les valoraba. Hay narraciones que hablaban sobre que el cristianismo era una religión de niños y de mujeres y de esclavos, pero diciéndolo peyorativamente. Pero claro, es una religión donde donde se valora a las personas que para otros, en otros contextos, son nada. Entonces, en una religión donde se valora verdaderamente a la mujer, ciertamente al clima espiritual alrededor le llama la atención, y los sacerdotes se empiezan a interesar y se arrepienten y van a la fe. Sí, por eso, pero también porque los apóstoles tienen el tiempo necesario para ocuparse en lo que tienen que hacer, que es predicar la palabra. Ya les dije, ¿no? Yendo de casa en casa, en las plazas públicas, en las sinagogas, en consejería, evangelismo y siendo maestros y estudiando la palabra. Es que se liberan del trabajo manual y pueden entregarse completamente a lo que Dios les llamó. Y obviamente se capacitó y se reconoció la labor de un grupo muy particular de personas, los diáconos, y ellos empezaron a crecer. Ellos valoraron profundamente el llamado al cual Dios les hacía la invitación y lo llevaron a cabo. No puede ser coincidencia que después de ese reconocimiento de dones, de trabajo en equipo, de apóstoles, de iglesia, de diáconos, la iglesia creciera. Por así decirlo, teníamos como un cuello de botella en el versículo número 1 del capítulo 6. Deme un segundo, voy a compartir la presentación que creció mi explorador. Ahí está. Avísenme si la pueden ver. Es que aún no está cargando. Ahí estamos. Ok, déjenla grande. Ok, decía, no puede ser coincidencia esto. Y a mí me maravilla mucho. Podemos expresarlo así. Un grupo de personas que sirvieron mesas hicieron que la iglesia creciera y se multiplicara en abundancia. Porque le creyeron a Dios, porque fueron llenas del Espíritu Santo, porque compartieron con los demás los tratos difíciles y alegres con el Señor Jesucristo, y a causa de la persecución, porque fueron sabios, porque eran llenos del Espíritu Santo.
En resumen, son los 7 principios de los cuales hemos hablado. El último es dar frutos porque evidentemente su labor dio frutos, pero recapitulando. Número 1, los buenos líderes se distinguen por confrontar asuntos difíciles, porque cuando hay una dificultad la encaran aunque no tengan la respuesta completa en ese momento. Confíen en el Señor y la prioridad del Señor es su prioridad. Si las vidas necesitadas son prioridad para mi Señor, son mi prioridad. Número 2, son evidentes ante la iglesia. La iglesia no permanece indiferente ante un buen liderazgo, lo reconoce. La iglesia, cuando ve al líder, dice, claro, por supuesto, es que esa persona tenía que ser líder porque es honesta, es amable, está llena del Espíritu Santo, me ayudó la otra vez que falleció mi familiar, estuvo ahí, se deja aconsejar cuando la riega, permanece fiel en el momento de dificultad, lo he visto en el dolor y en la alegría, y es una sola pieza. El líder definitivamente es claro para todos que tenía que estar allí. Y yo me pregunto, y es una pregunta directa para todos los que desempeñamos algún cargo, si Dios te pusiera en los mismos criterios que puso los diáconos, por ejemplo, en el criterio de que la iglesia o vida espiritual tuviera que decidir entre que si tú eres líder, ¿lo haría? O sea, imagínate, Dios te quita el cargo, todo vida espiritual se hace una encuesta para ver si Kevin, por ejemplo, puede dar los temas. La iglesia diría sí o la iglesia diría no. Y es la invitación para que evaluemos cada cargo que tenemos a la luz de lo que piensa también la iglesia como depositaria del Espíritu Santo. Si ellos pudieran elegir, ¿te volverían a elegir? Como la canción. Sí, te podría elegir una vez más. Número 3. Toman cargas. Los líderes tienen que tomar cargas. No puede haber una persona que pueda dormir tranquila con la carga de una persona que ha sufrido. O sea, Dios te invita a depositar su carga en Él, pero para depositar una carga en Él tienes que tenerla. No puedes darle al Señor algo que no tienes. Eso es principio básico de adoración, también es principio básico de liderazgo. No puedes depositar en el Señor cargas de otros que tú no has cargado. Dios nos invita a tomar las cargas de otros. Principio 4. Los buenos líderes cumplen y tienen claras sus prioridades. No puede ser que un líder deje su ministerio base porque está buscando otro ministerio y otro ministerio y otro ministerio. Por lo menos debe saberse y ser evidente que ya cumplió. Órale, ya cumplió, ok, puedes estar allá porque ya cumpliste, porque has dado todo, porque dejaste el lugar bien arreglado para llevar a cabo el ministerio el siguiente domingo, porque ya cumpliste tu labor. No puede ser que todavía hay una confusión en si es un ministerio o no. Por ejemplo, no podría ser un buen líder si está jugando a descubrir todavía su ministerio. Tiene que tener claro que está allí por parte de Dios. Principio 5. Un buen líder está profundamente involucrado con la problemática que atiende. No necesariamente tiene que haberla vivido, aunque es bueno que personas que han vivido un asunto de pecado y lo hayan superado en el nombre del Señor, estén dispuestas a tomar liderazgos de aquello en lo cual Dios los salvó. Es muy bueno, pero también Dios llama a personas que no han sufrido lo que otros sufrieron, a que se involucren como Cristo lo hizo con nuestros pecados, con nuestra humanidad, y se hizo carne y se hizo hombre. Principio número 6. Los buenos líderes conocen la importancia de aquello a lo que fueron llamados. Los buenos líderes no se decaen porque es que yo quería ser pastor, yo quería ser maestro, yo quería ser misionero y Dios me dejó lavar baños y yo quiero ir allá. Saben que lo que están haciendo en ese momento es valioso para el reino. ¿Por qué lo saben? Principio número 7. Porque dan frutos. Y ese es el principio, uno de los principios más importantes. Porque la palabra de Dios dice en los evangelios que Dios vio una higuera y no tenía frutos y la maldijo. Era una higuera probablemente bonita. Aquí no le da gusto ver un árbol con hoja ancha donde pueda recostarse y disfrutar, ¿no?, de la brisa. Sin embargo, Jesús lo seca como una señal de que aquellos que no daban fruto iban a ser cortados. Si eres un buen líder, tiene que haber un fruto. Y el fruto que Dios llama fruto es vidas convertidas a su nombre.
lo que vimos al final del capítulo 6, de esta porción, perdón, es que dado que ellos, llenos del Espíritu, sirvieron mesas, más gente se convertía. Incluso sacerdotes del judaísmo se convertían al Dios verdadero. Sacerdotes. Y no importa cuán pequeño creas que es tu ministerio, si tú no estás viendo que personas o están convirtiéndose al Señor o están creciendo en la fe, tu ministerio es vano. Y eso es muy claro. Nos los ponen en claro los diáconos. Su ministerio era servir mesas y su ministerio hizo que personas llegasen al Evangelio. No hay excusa. Sea cual sea nuestro ministerio, no importa lo que consideremos nosotros que es un ministerio o no, tenemos que llevar fruto y fruto en abundancia. Si no, en el futuro Dios nos va a cortar. Son dos, por lo menos, los frutos. Que haya más personas entregando su vida a Dios, es decir, predicación, evangelismo, o que las personas que ya están crezcan en su fe. Que por nuestra influencia otras personas maduren. En Primera de Juan habla de que hay niños en la fe, hay jóvenes en la fe y adultos en la fe. Si en tu ministerio logras que un bebé espiritual se convierta en un joven espiritual, tu ministerio está dando frutos. Pero si te conformas con conectar cables, con poner gel antibacterial, con decir un Dios te bendiga, y no estás persiguiendo la prioridad del reino, que es que la gente conozca más a su Señor, tu ministerio está errado. Y tienes que arrepentirte, y lo pongo en esos términos. Cuando Jesús le habla a Marta y María, Marta estaba muy afanada, trabaje y trabaje para el Señor, pero María estaba atenta a su Señor. Y si lo vemos de alguna forma, es que Marta necesitaba acercarse a su Señor primero, antes de seguir trabajando. Si no se acercaba, corría el riesgo de que Jesús se fuese de la casa y no escucharle en esa bonita tarde donde quería pasar con ellos. Si queremos que haya un fruto en nuestras vidas, tenemos que cumplir con estos requisitos. Ser parte de la iglesia, estar involucrado completamente con nuestra iglesia, con vida espiritual en nuestro caso. Tener un excelente testimonio, no un testimonio normal, un excelente. Y es un llamado para aquellas personas que popularmente se dice, ni en su casa los conocen. Y sin embargo, estamos ostentando cargos. Y lo que Dios nos llama no es a que nos conozcan, sino que conozcan las buenas obras que hacemos. Que nuestro testimonio sea evidente. Mi hermano César decía, evidente, relevante, ¿no? Que seamos personas que se nos ve en los poros que estamos buscando al Señor. Que sea para incrédulos y para creyentes, sea clara nuestra intención. Que ninguno tenga en poco nuestra juventud, sino que seamos ejemplo. Que un niño de párvulos nos vea, quiero ser como él. Lo que tanto nos han dicho, que el cuate de la esquina que está drogándose dijera, ay, yo era cristiano, y yo era como este chavo, y quisiera volver allí, ¿no? Que la viejita que ha servido en el Señor y que ha visto proezas del Señor, nos vea como juventud de valor y de poder. Aún personas que son de alto cargo. O sea, los apóstoles veían en los diáconos personas de respeto, que merecían ser reconocidas en sus dones y talentos. Que seamos llenos del Espíritu Santo. Que haya en nosotros todos los dones. Perdón, todo el fruto. Y que haya el don mayor, que dice Corintios 13, el amor. Hay ciencia, hay profecía, hay lenguas, por ejemplo, pero el mayor de esto, el que va a permanecer, porque la ciencia se va a acabar y la profecía se va a acabar, el que permanece es el amor. Estar lleno del Espíritu Santo, manifestarlo, más allá de lo que pueda pasar en nuestra habitación, en manifestación de lenguas o en la iglesia, de la misma forma, es que las personas a nuestro alrededor deseen conocer al Señor o se sientan repelidas por la santidad que damos, que necesiten hacerse a un lado porque quieren seguir en su pecado y que nosotros les confrontemos. Y obviamente que seamos aptos para lo que hacemos, que estemos llenos de sabiduría. Y si no tenemos sabiduría para desempeñar lo que estamos haciendo, sinceramente delante del Señor le digamos, por favor, dame sabiduría. Y Dios va a dar. Porque pedimos lo que es correcto, pedimos para su reino. Y no pedimos para, por ejemplo, tener un cargo y que nos vean.
Si no es nuestra actitud esta la que describe Hechos 6:3, obviamente Dios no nos va a dar los frutos. No va a traer a personas por medio de nuestro llamado a sus plantas y no va a hacer que personas crezcan. Dice un dicho, que lo que no crece está muriendo. Y con el temor del Señor, te lo digo, si no estás teniendo frutos, probablemente estés muriéndote, o estás muerto, o estás matando personas. Lo repito, si no estás produciendo frutos, quizás estás muriendo, ya estés muerto, o estés matando a otros. Porque el Espíritu de Dios, la sangre que fluye por nuestras venas, es vida, vida en abundancia que da a otros. Y es lo más probable. Y Dios va a decir a aquellas personas que no estén ofrendando sus dones, que no estén arrepintiéndose, que no estén buscando la llenura del Espíritu Santo. Algún día Dios les va a decir, apártate de mí, porque tuve sed y no me diste de beber, tuve hambre y no me abrigaste, tuve hambre y no me diste de comer y necesité abrigo, no me abrigaste. Algún día Dios desechará a algunos que estaban ilegítimamente ocupando lugares y que no estaban buscando la llenura, ni el testimonio, ni la sabiduría, que no estaban contentos con su llamado y brincaron de aquí para allá sin cumplir su llamado. Culmino con esto, después de este breve regaño. Obviamente, el servir a Dios no es un temor a no morir. Definitivamente no es un temor a no morir. Es una emoción tremenda por dar vida. Porque la vida que ha fluido en nosotros la podemos llevar a otros. Es una emoción, una alegría tremenda. Termino con 3 frases. Esta es la frase de la cadena Ritz-Carlton, una cadena hotelera enorme y famosísima. Somos damas y caballeros al servicio de damas y caballeros. Incluso una cadena hotelera lo tiene claro. Si vamos a servir a personas de renombre, que Dios ha mostrado su poder, seamos personas de renombre a las cuales Dios ha mostrado su poder. Obviamente no puedo quedarme con esa frase y la modifiqué un poquito. Somos príncipes y princesas de Dios al servicio de príncipes y princesas de Dios. El carácter que Dios nos dio de príncipes, de reyes, de sacerdotes, no es para servirnos a nosotros mismos, sino para servir a príncipes y a princesas. Reconozcamos estas 2 realidades. Somos por una parte príncipes que sirven y por otra parte a los que servimos son príncipes y princesas. Platicamos hace rato que servir mesas o atender a personas hambrientas, por ejemplo, es difícil. Atendernos mutuamente es difícil porque, pues, después de la caída, pues todos somos un poquito chafas en nuestra forma de ser. Pero no debemos olvidar que si la persona a la cual le estás dando el asiento, le estás poniendo el audio, le estás acomodando su silla o dándole gel, no olvidemos que es una heredera de reino, una coheredera o coheredero de reino. No lo olvidemos, que a quien servimos es al pueblo, a la amada del Señor. Y si mundanamente, si le haces daño a la mujer de un hombre, se va a ir contra ti, ¿qué pasará si no amamos a la amada de nuestro Señor? ¿De qué forma nos destruirá? O sea, no pregunto si nos destruirá o no, sino de qué forma, por cuántos milenios, por hacer ese daño. Pero no me quedé conforme todavía con esa frase y la volví a modificar. Somos hombres y mujeres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, como los diáconos, al servicio de hombres y mujeres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Estaba muy tentado a ponerle un signo de interrogación y dejarlo como una duda para ti, pero quiero reconocerlo. Quiero reconocer que tú eres un hombre y una mujer de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, porque Cristo no hace obras a medias. Él prometió que nos daría un corazón nuevo, un corazón ya no de piedra, sino de carne. Él prometió que sobre toda carne se iba a derramar su espíritu y que veríamos sueños y visiones y
y tomaríamos serpientes por la mano y no nos afectaría su veneno y proclamaríamos su mensaje pese al dolor y la aflicción. Él prometió y Él es fiel. Y quiero creer que o estás vivo, o estás yendo la vida, o estás dando vida a otros. Quiero creer que estás en esa etapa, que eres un niño espiritual creciendo, o un joven espiritual creciendo, o un padre espiritual creciendo, conforme al libro de Juan, que estás en crecimiento, que a partir quizás de esta noche ya vas a dejar de jugar con tu ministerio, con tu llamado, y vas a tomarlo en serio, y vas a decirle, este talento que me diste es mi talento, voy a negociarlo y voy a darte fruto, voy a darte lo que te corresponde en ofrenda, Señor. Quiero creer que si incurriste en un camino donde hiciste daño a alguien, a alguna persona con tu llamado, o lo estás incumpliendo, o estás haciendo un bloqueo entre la gloria de Dios y el pueblo de Dios, eso se acaba en este momento. Que a partir de hoy eres inspirado por Dios, eres una fuente de agua viva que da vida, porque has recibido agua viva y de ti mana esa fuente. Y que esta semana no vas a esperar el domingo ni siquiera. Esta semana, hoy mismo o mañana temprano, vas a empezar a dar fruto. Y cuando Dios te vea, te va a decir, ven, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Y quiero terminar con esa oración, diciéndole al Señor, gracias porque me has hecho tu servidor, tu siervo, que soy mesero de príncipes y princesas, porque mi labor, aunque sea pequeñita, aunque sea muy grande, está llevando fruto y va a llevar más fruto. Quiero orar con ustedes por eso. Quito mi presentación y terminamos con esta oración. Padre eterno, gracias por el enorme y bello ejemplo que nos has dado a través de los diáconos en Hechos 6. Gracias, Señor, porque de estos 7 tú te placiste, Señor, para iniciar una nueva etapa en tu iglesia de crecimiento, de alcanzar a sacerdotes judaicos. Te agradezco porque nos muestras, hubo un registro de esa labor que parece desapercibida, pero que fue importante. Y te agradezco, Señor, porque a través de esta serie de predicaciones veremos el carácter de cada uno de esos personajes, de Esteban, de Bernabé, que aunque no era diácono lo incluimos, de Felipe, de Ananías. Podremos ver cómo personas, tomando en serio su llamado, hicieron un parteaguas, ayudaron increíblemente a tus discípulos y con una autoridad propia venida de ti, hicieron estragos en el reino de las tinieblas, lo hicieron retroceder. El reino de las tinieblas los veía y retrocedían. Con una bandeja en sus manos, con víveres en su canasta, llevando y repartiendo a viudas, así hacían retroceder y temblar al enemigo. Y se hacía a un lado, porque estaban llenos del Espíritu Santo para resolver problemas, llenos del Espíritu Santo para sonreírle a personas que servían, y llenos del Espíritu Santo para hacerte fieles y no desear más de lo que tenían. Gracias porque en su fidelidad incluso tú les diste más dones, tú les diste más proezas, Señor. Y te bendigo, Señor, porque la realidad que vivió Esteban, yo también la vivo y mis hermanos. No son personas ajenas a nuestra experiencia, vivimos lo que ellos viven. Y te agradezco, Señor, porque los dones que has derramado en tu iglesia del primer siglo son los mismos dones que derramas sobre nosotros. También, Señor, las mismas dificultades, excusas, pecados son los mismos que vivimos, porque el diablo no es creativo para nada. Pero te agradezco, Señor, porque aquellos que estaban sujetos a las mismas pasiones que nosotros, te conocieron a ti y tú les libraste de su pecado, les diste fuerza, les diste aliento y te creyeron y tú les diste en honra. Y te agradezco porque tú eres el mismo, tú eres grande. Tú nos llamas a santidad, tú nos llamas, Señor, a creatividad, tú nos llamas, Señor, a que con nuestras manos hagamos lo que es bueno, que trabajemos, Señor, no como lo hacíamos antes, que a lo mejor ni trabajábamos, que a lo mejor
ni estamos preocupados por la extensión de tu reino, sino que seamos nuevos hijos tuyos, que cuando demos un comentario, cuando hagamos un servicio por más mínimo que sea, cuando barramos el piso de la vida espiritual, el enemigo retroceda atemorizado, porque estamos plantando, Señor, un altar allí donde estamos barriendo. Que cuando conectemos cables, que cuando demos gel, que cuando hagamos cualquier cosa, lo hagamos para ti y no para los hombres, pero también para los hombres, Señor. También lo hagamos con el gozo, Señor, de que estamos sirviendo a los eternos, a los que durarán miles y millones de años junto con nosotros, dándote la alabanza. Estamos, Señor, quizás viendo nuestros defectos, nuestras imperfecciones, pero tú ves, Señor, la sangre de tu Hijo en ellos, y te pedimos que nos cambies los lentes, nos pongas tu mirada y nos ayudes a ver lo que tú ves. Personas que pasarán la eternidad contigo o sin ti. Personas a las cuales somos llamados a impactar y llevarlos a tu presencia. En el nombre de mi Señor Jesús te agradezco por todo esto. Amén, Señor. Y amén.